Es Dios y es rey. Él es Dios y Él es rey. Y Él es profeta. Es importante que tengamos esto en claro, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy vamos a estar hablando cuando caminamos por fe. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Está en un contexto ahí de una promesa. Nosotros andamos por fe y no por vista en relación a las promesas. ¿Cuáles? Todas. Y en ese contexto de 2 Corintios está refiriéndose a un cuerpo que nos va a dar el Señor cuando estemos disfrutando con Él, ahí en la Nueva Jerusalén, esa ciudad de 2.400 kilómetros por 2.400 kilómetros, un cuadrado, y habla de esa promesa, y en realidad nosotros andamos por fe por las promesas, porque nos aferramos a las promesas. Hoy vamos a estar entonces leyendo en la palabra del Señor, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Cuando lo tenemos me avisan, amén. Primera de Reyes 17, capítulo 17, del 8 al 16. Nos vamos a ir moviendo del 8 al 16 y vamos a hacer alguna referencia. Usted lo tiene ahí cerquita, en el mismo libro, al capítulo 16, del 29 al 33. Pero para que usted sepa, en el bosquejo, en su mente, en nuestro corazón, muy bien. Tenemos entonces una situación, está involucrado o protagonizando esta experiencia el profeta Elías, ¿sí? Estamos hablando de los años 870 a 850, más o menos antes del Señor, antes de Cristo. Pongámonos un poquito en contexto. Entonces tenemos Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Nos describe una situación que después las vamos a leer. Pero cuando estamos en el capítulo 16, un poquito más arriba, usted vea el versículo 29, ya lo encontró ahí, reinado de Acab. Estamos hablando de este rey de Israel, un rey malo, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Usted lo lee ahí en el versículo 30. Más que todos los que reinaron antes que él. Y tenía una esposa más mala, Jezabel. Es la que introduce en Israel el culto a Baal, el culto al dios Baal, el dios de las lluvias, el dios de las tormentas, el dios de la fertilidad. Estaban tratando en este sentido de retirar la adoración de Dios y establecer la adoración a Baal. Y en este caso Jezabel era la que estaba promoviendo eso al casarse con Acab. Ella introduce la adoración a Baal en Israel, se disemina hasta Judá, por toda la zona. Jezabel termina siendo comido por los perros. Ella hizo daño, ahora el Señor disciplinó. Había dado esta profecía al mismo profeta Elías, que iba a ser comida por los perros, terminó como la profecía lo decía, porque el Señor habla por medio de los profetas, en ese momento hablaba por medio de los profetas. Entonces tenemos que entender el contexto. Adoración a Baal, a
Acera o a la diosa Astarot o Astarte. Imaginémonos con altares a esos dioses, como vemos hoy altares a San la Muerte, toda esa cosa estaba ya, todo esto, lo que está hoy ya estaba. Por eso tenemos que ser cuidadosos y entender y comprender bien la palabra de Dios. Entonces, en este contexto aparece un enviado de Dios, el levantado por Dios, Elías, ¿sí? Y estamos ya en el capítulo entonces 17, ¿sí? De Primera de Reyes. Entonces, capítulo 17, que allá se menciona Elías, ¿lo ven? Que dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe. Entonces él se presenta, Dios lo utiliza para presentarse ante el rey este malo, más malo que todos los reyes, y que dirigía, sacaba su atención de Dios para creer en otros dioses, en otras cosas paganas, que no sirven para nada, nada más que para traernos problemas espirituales, ¿sí? Todo lo que no sea de Cristo, todo lo que no sea de Dios, es problemático para las personas. Entonces, le dice Elías a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías ora al Señor, el Señor concede, y no, recuerdan que la palabra nos dice que no llovió por 3 años y medio en la tierra, en toda la tierra, pero principalmente estamos hablando de toda la zona, ¿sí? Fenicia, toda la zona que abarcaba Israel, toda la zona que nos explica acá la palabra, ¿sí? Principalmente. Ahora, en este contexto, no solo es un castigo por la falta de lluvias, era una zona que necesitaba lluvia, porque sembraban, cosechaban, y dependían mucho de la lluvia. Por eso adoraban a Baal, el rey de las tormentas, el dios de las tormentas. No solo de las tormentas, sino también de la fertilidad. No solo de la fertilidad, sino también del sol. Como que sus rayos podían destruir, ellos consideraban, o sus rayos podían ser beneficiosos. Entonces muchas veces cuando había problemas de mucho calor, de sequedad, ofrecían los hijos en sacrificio ante Dios. En la Biblia nos habla de pasar a sus hijos por fuego, ¿sí? Generalmente era el hijo primogénito, que le sacrificaban al dios Baal para apaciguar su ira. ¿Está bien? Le daban esa ofrenda. En este contexto, el Señor dice: no va a llover 3 años y medio, no va a llover 3 años y medio en la tierra. Hay un desafío, hay una conciencia que quiere poner el Señor de decir: yo soy Dios, el único Dios verdadero, como nos dice la palabra. El que puede manejar el tiempo, el que puede manejar los astros, el que puede hacer llover o dar sequía. Él es todopoderoso. Y entonces empezamos a ver que para confrontar a este rey había que estar con mucho coraje. El rey en esos tiempos, en el momento, lo podría haber decapitado ahí cuando le dijo esto. Nadie hubiera pedido mucha explicación. Pero Elías era un hombre de fe, un hombre que caminaba por fe. Y cuando caminamos por fe nos podemos enfrentar a todas las situaciones, porque ya no pensamos en nuestro poder, sino que pensamos en el poder de Dios obrando en nosotros. Cuanto más fe hay en un hermano, en un creyente, es sinónimo de mayor madurez. Y cuanto mayor madurez, menos hablamos de nosotros y más hablamos de Dios. Ya no podemos decir y ya no decimos, porque cuando yo hice y esto, y eran 200 hermanos y yo tuve. No. Porque podemos empezar a creer que eso fue por nosotros y eso fue por Dios.
Todo es por el Señor, todo es por Cristo. Somos instrumentos en sus manos. Entonces el Jehová está diciendo, mire, hay una impotencia que tiene a ustedes, a quienes adoran, que es Baal, pero yo quiero mostrarles quién soy. Quiero que me den gloria a mí. ¿Se acuerdan que el Señor nos dice en su palabra que fuimos hechos para darle gloria? Para que lo adoremos. Y es verdad que el Señor lo envió Elías a un lugar difícil. Y a todos nos envía el Señor a veces a lugares difíciles, ¿sí? A situaciones complicadas. Fíjense que en un momento, estamos acá en el capítulo 17, versículo 3, dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente. Después que le dice esto acá, se ve que estaba en peligro, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Sobrenaturalmente alimentó al profeta por medio de los cuervos. Y acá tenemos que estar también pensando esto, hermanos, para que sea como el nudo o la guía en este versículo, que es cuando nosotros rápidamente aceptamos y somos obedientes a la voluntad de Dios. La primera obediencia acá del profeta, fíjese en el versículo 15, en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ustedes imagínense hoy o en algún momento que el Señor nos habla y nos dice, andad a un lugar que cuervos van a alimentarte y vas a tomar agua de un arroyo. Claro, uno dice, ok, el Señor hace lo que quiere, ¿no? Pero hay que estar dispuesto a veces a esos llamados que nos parecen raros, que nos parecen extraños. Hay que estar dispuesto a poner nuestra obediencia y obedecer en ese llamado. Elías se levantó y fue a donde tenía que ir, porque cuervos le iban a alimentar. Y es verdad, después los cuervos le traían el pan, lo alimentaban. Ustedes ahí más abajo, pan y carne por la mañana. Pero empezó a aparecer un problema más. El arroyo se había secado. Ahí lo ven en el versículo 7. Entonces nosotros quiero que podamos ver, podamos también identificarnos o compararnos con Elías, compararlo y poder identificarnos en nuestras vidas, ¿sí? Este hombre tiene que seguir siendo dirigido por Dios, entrenado por Dios para caminar por fe y no por vista. El Señor lo está puliendo. Y Él necesita que nosotros andemos por fe. El Señor necesita que nosotros andemos por fe y no por vista, no por lo que vemos, no por las circunstancias difíciles o fáciles, no por lo que nos parece que nos da paz. Sino por fe. Y ahora sí, en el versículo 8, ustedes lo tienen ahí, Elías y la viuda de Sarepta, ¿sí? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Obedece. Miren,
lo pone a ser sustentado por una mujer que estaba en fragilidad, por una mujer viuda con un hijo, y había mucho hambre, estaban pasando mucho hambre. Y en ese territorio estaba gobernando el papá de Jezabel, Etbaal. Era un lugar de mucho riesgo. El Señor lo manda a Elías a la boca del lobo. Le dice Elías, cuando le dice anda a Sarepta de Sidón, es lo mismo que, no sé, a nosotros nos diga métanse en un lugar que usted considere, hermano, hermana, lo más peligroso que hay, y diga, y morá y viví ahí. Pero en el 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Vieron que no hace pregunta a Elías? No alterca con Dios. No dice que el Señor, él se levantó y fue. A mí cuando leo esto, o cuando me acuerdo de esto, me conmueve, ¿no? la actitud de Elías. Anote si quiere, por favor, después lo va a leer seguramente. Romanos 11, versículo 33, cuando yo el hermano, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios. Acá insondables es inaccesibles, misteriosos e inescrutables sus caminos, incomprensibles sus caminos. Uno a veces trata de entender, Elías no trataba de entender el camino que le estaba pidiendo el Señor. En el mismo libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Impresionante entonces. Estaba difícil, las cosas estaban difíciles para Elías. Él creía, pero él sentía que estaba difícil porque estaba en situaciones difíciles. ¿Cómo nos conducimos en circunstancias difíciles? ¿Qué pasa cuando parece que todo lo que está pasando nos parece tan difícil? No termina de haber una prueba, empieza la otra prueba. Las cosas no han salido como usted, hermano o hermana, esperaba o estaba esperando. Ahora mire, Dios no nos explica por qué nos abre tal puerta, por qué nos abre tal camino, por qué nos manda a tal lado, por qué nos pone tal prueba, por qué permite tal prueba. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que nos sujetemos y nos sometamos a su palabra, a lo que su palabra dice. El arroyo se había secado, pero ya había una puerta abierta, Sarepta. Usted me dirá, pero pastor, salgo de un lugar, se abre una puerta, pero esa puerta me lleva a un lugar que me parece peor. A Elías lo estaba metiendo en un territorio complicado, hermano. Había estado escondido porque el Señor lo protegió, porque lo estaban buscando. ¿Qué arroyo hoy se está secando en su vida, hermano, hermana? En mi vida, ¿qué arroyo se está secando y qué puerta se puede estar abriendo? El arroyo seco es un símbolo de algo difícil, de cosas que están pasando, que uno no quiere que pasen, pero una puerta se puede estar abriendo. No sabemos bien hacia dónde. En este caso Elías sabía
Ahora Dios le dice, ahora una mujer gentil y viuda, muerta de hambre, te va a sustentar a vos. Gloria a Dios. Pero hay que creerlo. ¿Vieron cuando estamos ahí batallando y remando y decimos, no, y queremos a veces una salida rápida? En Santiago capítulo 1 versículo 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, en sus problemas. Y la otra condición es y no dejar que el mundo te corrompa, ¿no? Lo estaba mandando a ser sustentado por alguien que uno puede pensar no me puede sustentar ni me puede alimentar jamás. Impresionante. Qué bueno cuando nosotros en las circunstancias más difíciles podemos no preguntar nada. Qué bueno cuando nosotros en las circunstancias más duras podemos andar por fe, no por vista. Todo va a salir mal, es el lugar difícil. ¿Qué vas a hacer ahí? No vas a poder. Vas a tener oposición. Te van a hacer la contra. ¿Para qué vas a ir hasta allá? Vas a estar en peligro. Esos son los dardos del enemigo. Pero la fe nos permite apagar los dardos del enemigo. No sé si tiene a mano ahí Efesios, pues para que lo anote, porque dice exactamente eso. Que nos revistamos de fe, Efesios 6:16, para apagar los dardos de fuego del maligno. Es el maligno actuando en nuestra mente, llenando nuestra mente de desánimo y queriéndonos alejar del poder de Dios y de la palabra de Dios. Usted cuando le pasen esas cosas, cuando usted está en medio de circunstancias difíciles, va a haber un momento que en esa vulnerabilidad el mismo Satán llena de dudas su mente. El acusador de los hermanos, como lo llama la palabra, el mismo diablo, va a hacer siempre algo para que usted desvíe la mente, desvíe su vista de Cristo, que se aleje de Dios. Esto no lo olvide, porque anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y esto es siempre. Ahora fíjense que Elías, en el medio de todo eso, hace una diferencia. En el medio de todo lo que estaba pasando tan lejano a Dios, tan, entre comillas, anormal. Pero Elías hizo la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en esta sociedad. Elías hizo una diferencia en medio de esa cultura perversa. Nosotros tenemos que hacer esta diferencia en medio de la sociedad, en medio de la gente, en medio de nuestro trabajo, en la iglesia, seguramente, pero fuera de la iglesia. Hoy parece que está todo tan natural. Parece que hoy se pudieran estar y casar mujer con mujer, varón con varón, y que todo es natural. Pero el sexo no es una cuestión de ideología, el sexo es una cuestión de biología, es una cuestión de poder de Dios que nos dio una identidad sexual para poder armar una familia y poder tener hijos y procrear. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ay, pastor, pero me da miedo, porque ¿cómo voy a hablar ahí de esto? Y Elías. Entonces ahí nos acordamos de Elías. Cuando el Señor lo manda a estos lugares difíciles y Elías, ¿qué hace? Se levanta y va. No debemos temer cuando somos enviados por Dios y en el propósito de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros.
Estamos deseosos de conocer la voluntad de Dios en las cosas en que no entendemos. Estamos deseosos de obedecer a Dios cuando nada tiene explicación. Porque es mucho más fácil adorar al Señor cuando todo está bien. Ahí parece que estamos más firmes. Lo difícil es adorar al Señor cuando todo nos parece que está mal. Fíjense que Elías va a Zarepta y además es una bendición para todos los demás. Vamos a leer el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, bien. Versículo 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová, prestamos atención acá, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Todas las circunstancias son ordenadas por el Señor. Apareció la viuda que el Señor le había dicho. Apareció la viuda para sustentarlo. En esta viuda había puro desánimo, pura tristeza. Iban a comer y se iban a dejar morir. Posiblemente era lo último que le quedaba. Fíjense cómo Elías llega y bendice a otros. Fíjense cuando nosotros nos manda el Señor y otros son bendecidos. A esta mujer que no tenía nada para dar, el Señor la pone a prueba y le dice que de lo último que le queda primero a otro. Fíjese como cuando Dios nos manda, nosotros estamos afectados por la voluntad de Dios, pero como la voluntad de Dios afecta positivamente, beneficia a otros a la vez. Porque es así el Señor. El Señor actúa en todos lados a la vez y obra en todos lados a la vez y en cada uno de nosotros a la vez. Y tiene sus ojos puestos, fijos en nosotros, no como grupo, en cada uno de nosotros. Pero cuando todo parece perdido, cuando todo parece terminar, aparece la voluntad y el poder de Dios. A veces Dios nos permite llegar a unas circunstancias extremas, durísimas, para que nosotros podamos confiar en Él, para que podamos nosotros renunciar a nuestro orgullo, que podamos renunciar a nuestra autosuficiencia, a nuestro orgullo que dice yo puedo solo, que hay veces que podemos pensar y pensamos y damos la espalda a Dios, y cuando decimos yo puedo solo es cuando armamos, por ejemplo, esos planes que no están en la voluntad de Dios. Cuando hago alguna estrategia que no está en la voluntad de Dios. Cuando ya empiezo un camino que no sé si es la voluntad de Dios, pero yo digo, bueno, lo sigo, total, le pregunto a Dios que me lo confirme, cuando nunca supe que ese camino era abierto por Dios, como el camino que le abría Dios a Elías. Él quiere que lleguemos al final de nuestros recursos. ¿Vieron que todavía a veces nos queda la esperanza? Bueno, todavía tengo esto, voy a hacer esto. Él dice,
Él quiere que renunciemos a todo y que confiemos solamente en Él. Pero la viuda le dice, tu Dios. No sabemos bien si la viuda había tenido una visión que le había como advertido que iba a ir Elías, o si Elías, por ser profeta de Dios, mostraba o dejaba ver algo de esto y la mujer lo sabía. No sabemos, porque la palabra no lo dice. Pero sí que el Señor preparó a la viuda de alguna manera para sustentar. Entonces, en el versículo 13, fíjense lo que le responde Elías. Elías le dijo, no tengas temor. Qué buena esta palabra, ¿no se acuerdan? No temas. ¿Quién decía así? ¿Quién dice así? Cristo. No temas. No temas. No tengas temor. Ve y haz como ha dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, wow, esta sentencia, este decreto, porque los decretos solo lo da Dios. Hoy escuchamos muchos decretos. Decreto, decreto, yo decreto. Cuidado, el decreto es de Dios. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí viene la promesa. No tengas temor, haceme primero a mí, no tengas miedo. De alguna manera le está diciendo a la viuda, confía y obedece. Porque Dios, este Dios que vos me decís es mi Dios, nos está bendiciendo acá a vos y a mí y a tu hijo. Anda y haz lo que yo te digo, porque Dios me dijo que lo hagas. Qué bueno cuando nosotros, entre hermanos, como hermanos, podemos darnos alguna vez consejos en el Señor y que al que le estamos dando consejos lo crea. ¿Vieron qué lindo que es cuando uno da consejos o cuando le dan a uno y lo creemos? Y dice, es que lo que te me está diciendo el hermano es el Señor. Porque la viuda agarró, se levantó y fue y lo hizo. Cuando podemos nosotros entender que la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y la creemos y lo hacemos. O cuando hay alguien que envía a Dios, por ejemplo, un hermano para dar el consejo y lo creemos. Y no decimos, no, creemos. Qué bueno. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, conforme a la voluntad de Dios. El resultado de la obediencia fue la bendición de Dios. Recuerdan que yo muchas veces digo, ¿cómo nos va a bendecir Dios si andamos en desobediencia? Como que le atamos las manos porque Dios dice, no puedo obedecerte. ¿Cómo te bendigo? ¿Cómo te bendigo si haces los planes en tu carnalidad? ¿Cómo te bendigo si tomas las decisiones lejos de mí? ¿Cómo te bendigo si vos crees que cosas te van a hacer feliz? Cuando en realidad va a durar poco esa felicidad, ese gozo, esa paz. ¿Cómo yo te bendigo si vos le crees más a otras cosas que a mí? ¿Cómo te bendigo si vos pensás que si obtenés ciertas cosas vas a estar bien? Porque todo eso cae si no está bendecido por Dios.
Recuerden Eclesiastés cuando empezó a buscar las respuestas bajo el sol, sin Dios. Ya era un viejo, había caído en el pecado. Salomón estaba viejo, había adorado a otros dioses. Y empieza a buscar respuestas debajo del sol, lejos de Dios. Y termina llegando a una conclusión grande, ¿no? Una de las conclusiones es que todo lo que consiguió, todo lo que él tuvo, dinero, mujer, todo, mujeres, lujos, todo, no le sirvió para nada. Porque no estaba bendecido por Dios. Salomón había sido muy rico, pero esa riqueza había llegado por medio de la bendición de Dios, porque él no había pedido riqueza, había pedido sabiduría. Qué bueno. El resultado de la obediencia fue la bendición de Dios. Estamos en momentos difíciles. ¿Cómo estamos actuando en los momentos más duros? ¿Qué nos pasa en esos momentos? ¿Queremos una salida rápida? ¿Esperamos en el Señor? Si nuestra fe es sostenida solo por Dios, las cosas van a ir saliendo bien, aunque parezcan difíciles. Recordamos entonces, la fe no se centra en las circunstancias, sino en que Dios todo lo puede. Y esto me gusta, ¿no? La fe no se centra en si me va bien o mal o es difícil lo que me está pasando, sino en que Dios todo lo puede, sino en que para Dios nada es difícil, como dice. Usted me dirá, no, lo que pasa es que hay situaciones que la verdad que yo me doblo, me quiebro. Y yo le digo que en esas situaciones está sostenido, sostenida por Dios. Porque nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en mí creyere no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados. Pensemos en Elías, pensemos a dónde fue a hablar con el rey. Pensemos cuando lo alimentó en el arroyo, cuando se secó el arroyo. Pensemos cuando le dice, ahora andate para Sarepta, ahí te va a alimentar una viuda. Decirle a la viuda que no va a disminuir, que ya el aceite de la tinaja, que la harina no va a escasear. Fíjense algo, no les dio toda la provisión junta. Porque usted me puede decir, pastor, ¿por qué no le habrá dado para 6 meses y listo? Entonces, yo le puedo decir, porque Dios no obra así. Dios obra en el día a día. Dios obra para que usted tenga su fe, para que tengamos nuestra fe constantemente en Él, a cada rato, y que no empecemos a depender de nosotros. Mire, sino como somos con nuestro corazón, si el Señor le hubiera dado esas bolsas de harina por 6 meses, podría haber aparecido el orgullo en la persona. O la seguridad, la falsa seguridad. Ok, tengo para 6 meses. Hasta podría empezar a hacer algún negociado. Voy a vender eso que falta tanto a mucho precio. Porque nuestro corazón es así. Entonces Dios dice, yo no quiero que saques la mirada tuya día a día. Yo te voy a ir saciando día a día. Pero para que no dejes de mirarme. Las cosas seguían igual aparentemente, pero sacaban aceite y siempre había aceite. Sacaban harina y siempre había harina. Había una dependencia total de Dios día a día. Día a día. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído palabra, gracias porque nos has traído la experiencia, esta vivencia del profeta, Señor, Elías, que tú habías enviado, Señor, a esos lugares tan difíciles, Señor. Señor, hoy depositamos toda nuestra fe en ti, hoy entendemos esta vida de Elías, estas promesas dadas, Señor Elías, y dadas a nosotros, Padre Santo. Gracias porque tú nos corriges, tú nos abres la puerta ahí cuando el arroyo está seco, cuando sentimos que no hay salida,
Cuando ya no hay más nada donde uno podemos perder, Señor, la esperanza, tú ahí apareces con tu poder, tu amor y tu gloria, Dios mío. Nosotros nos quedamos en tus manos. Gracias porque este ejemplo nos sirve de experiencia, nos da el aprendizaje. Queremos andar en tus caminos. Señor, sabemos que la harina no va a escasear. Señor, sabemos que el aceite no va a escasear, Padre Santo, porque tú estás con nosotros. Nosotros te pedimos fortaleza en los momentos difíciles. Sabemos que nos sostiene de nuestra mano, Señor. También en esos desiertos, Padre Santo. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Ponemos y depositamos toda nuestra fe en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.